Y a ver, bueno, hola a todos. Primero que nada, disculpa por no estar de manera presencial en el taller, pero es que justo también voy a presentar una ponencia en Barcelona, así que bueno, les voy a dejar este video que espero les guste. Eh, bueno, el título de mi ponencia es La experiencia urbana de jóvenes en un mall de un área central y otro de expansión en Lima. Bueno, para contextualizar un poco el caso en el que me sitúo, en las últimas décadas la globalización de las ciudades en Latinoamérica como parte de las políticas neoliberales ha llevado a la expansión de grandes equipamientos privatizados de ocio y de consumo, ¿no? Donde el mall ha sido como un espacio icónico. Esto se relaciona con una serie de cambios globales, por ejemplo, una cultura urbana estrechamente asociada a una cultura de consumo global, el aumento y la diferenciación de la clase media global, la expansión de las ciudades y la intensificación de la segregación residencial a gran escala, ¿no? Y en todo este contexto, la transformación del espacio público también ha sido un gran objeto de debate, donde han primado como dos grandes posturas, por así decir. La primera es esta idea asociada a la muerte del espacio público. Entendió espacio público como este lugar donde se puede llevar a cabo estas potenciales prácticas ciudadanas, ¿no? Y el crecimiento y la expansión de malls, bueno, ha venido a costa de retroceder este lugar, ¿no? Este lugar donde se pueden producir estas prácticas ciudadanas. Esto está asociado al modelo de ciudad y estilo de vida en suburbio norteamericano, donde interesan tres procesos que se puede decir que son tendencias, ¿no? El primero es el hipercontrol del consumo, el segundo es una sociabilidad, un reconocimiento de individuos como portadores de mercancías simbólicas, y el tercero es una comunidad de iguales, ¿no? Prima la homogeneidad social. Estos tres, ¿no? El hipercontrol del consumo, el reconocimiento de individuos como portadores de mercancías y esta comunidad en homogeneidad. Contrario a esta postura, o bueno, no sé si contrario, pero es otra postura, ha surgido esta idea del espacio público visto desde la historia, ¿no? Donde se acepta que también es expresión del poder y también de la resistencia. Obviamente que no al mismo nivel del primero, ¿no? Del poder. Entonces, de este modo, los malls representan un nuevo modelo de espacio público, un nuevo modelo de dominio público, siendo la expresión del nuevo poder global y de la sociedad de consumo, pero también donde se pueden evidenciar apropiaciones, sobre todo de adolescentes. Esta postura ha tomado mayor relevancia en Latinoamérica, porque este proceso de crecimiento de malls no se asocia a un cambio total de ciudad y estilo de vida norteamericano, sino está enmarcado en un proceso de hibridación de las ciudades, donde la formación, bueno, entendiendo hibridación a partir de la articulación de procesos que originalmente pertenecen a distintos paradigmas históricos. Entonces, descrito este debate, por así decir, mi interés o mi propuesta es contribuir a desde un contexto latinoamericano, particularmente desde el caso de Lima. Pero más allá de responder a esta interminable pregunta de si el mall es un espacio público o un espacio privado, lo que yo quisiera es proponer y hacer como evidenciar la relatividad y la complejidad que existe entre este campo de negociación y tensión entre lo público y lo privado, donde específicamente quiero prestar atención a estas tres dimensiones, ¿no? Al consumo, a la sociabilidad y al nivel de diversidad social que se puede encontrar en un mall. Entonces, para esto, como punto de partida, para este análisis, es abordar el molde desde el concepto de experiencia urbana. ¿Por qué? Porque me va a permitir abordar la particularidad de las prácticas en este espacio urbano, independientemente de su estatuto público o privado. Pero también como punto de llegada, lo que quisiera es proponer, por así decir, nuevas categorías urbanas que permiten denominar, darle cierta denominación a estas prácticas particulares que voy a encontrar en este espacio particular, ¿no? Que mal que bien relativizan y complejizan estas dinámicas de lo público y de lo privado. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cómo se produce la experiencia urbana de jóvenes en dos malls de dos zonas distintas de Lima? En el mall Jockey Plaza y Mega Plaza, ¿no? Entonces acá hay tres conceptos importantes que evidenciar. Experiencia urbana, jóvenes y, bueno, la selección de los casos de estudio. Entonces, bueno, primero que nada, la selección del grupo de estudio que son los jóvenes se debe a que su nacimiento y socialización temprana se ha dado en un marco generacional reciente, ¿no? Que está atravesado por estos cambios globales mencionados. Lo mismo con la selección de los casos, ¿no? Que considera los procesos urbanos característicos de la ciudad de Lima de estos últimos 25 años,
que también han estado atravesados por estos grandes procesos sociales globales. Entonces ahí es donde viene la selección de estos dos casos de estudio, ¿no? Un poco para contextualizar estos procesos urbanos de Lima. El primero es el de la consolidación de conos de alta renta, donde se concentran los servicios altamente calificados de la ciudad, y está asociado con ser la residencia de la clase alta y media limeña tradicional. Es un grupo social que ha mantenido intergeneracionalmente ciertos privilegios y estatus. Aquí habita el centro comercial Jockey Plaza. Es el primer mall construido en 1997 tras la transición neoliberal del país. Es el mall más grande y con mayor facturación anual del Perú y es el más recordado por los limeños. Y el segundo gran hito, ¿no?, o proceso urbano característico de Lima, es el de la expansión de la ciudad con énfasis en el área norte, que es reconocida o asociada a la antigua ciudad popular, actualmente en proceso de valorización del suelo y con acceso a una oferta masiva de comercio y consumo. Está asociada con ser la residencia de la nueva clase media limeña, un grupo social migrante que ha atravesado una movilidad social ascendente intergeneracional. Entonces ahí habita el centro comercial Mega Plaza. Es el primer mall construido en el 2002 en un área de expansión de Lima. Es el segundo mall más grande y el tercero con mayor facturación anual del Perú, siendo el más visitado por los limeños. Ahora el enfoque de la experiencia urbana es un concepto propuesto por Duau y Giglia. Bueno, yo me estoy basando en este y lo estoy abordando como un campo de negociación y tensión constante entre los saberes y los valores que los actores, los individuos llevan consigo, como el registro cultural que traen consigo, pero en indesligable relación de los territorios donde se ponen en escena, o sea, donde estos saberes y valores de los actores son puestos en juego, ¿no?, en un espacio, en un territorio específico que tiene evidentemente arreglos organizativos particulares, ¿no? En este caso son dos centros comerciales, ubicados en dos contextos socioespaciales distintos. Entonces, bueno, al ver que estoy abordando este concepto, ¿no?, me estoy basando en este concepto que, bueno, tiene una inevitable confluencia entre los actores y el espacio. El método que me va a llevar a aproximarme a los casos de estudio es el método etnográfico, ¿no? El método etnográfico entendido como una interrelación entre los actores, el espacio y la investigadora. En tanto, es una reflexión o descripción densa a partir de la posición y de la relación de la investigadora en y con los actores y el espacio. ¿No? Y justo es curioso porque en realidad considero que las propias estrategias que yo utilicé para acercarme al campo, para acercarme a los individuos, constituyen en parte los hallazgos de esta investigación. Bueno, mi recurrencia como investigadora a estos dos malls me ha llevado a su vez durante el proceso de campo a identificar y a ser identificada a un subgrupo específico de jóvenes que asisten cotidianamente al mall. ¿Y por qué esto? Porque ellos habitan o realizan sus actividades diarias en el entorno del mall, que es principalmente estudiar. Esto es muy interesante, ¿no?, porque justo ambos centros comerciales están ubicados en plena concentración educativa. Entonces, al haber tantos institutos superiores educativos en los costados o en el entorno del mall, hacen que estos jóvenes, ¿no?, en sus tiempos libres o en sus tiempos de ocio, asistan cotidianamente a este mall. Y bueno, si bien es un grupo bastante mínimo en comparación de toda la masa de personas que constantemente transitan en los centros comerciales, considero que son poblaciones claves para entender las condiciones de habitar este espacio, ya que asisten a un nivel muy alto de recurrencia y de permanencia. El primer hallazgo es la sociabilidad en el mall. Lo que ocurre en el Jockey Plaza es lo que denomino como una extensión de la sociabilidad. Esto es una categoría construida a partir del testimonio de una joven, quien afirma que la sociabilidad que construye en el mall en realidad es una extensión de las sociabilidades que a su vez se producen en sus centros educativos. ¿No? Cito, para ella, dice, sí, es que en realidad es como ir al comedor de la de Lima. La de Lima es su universidad. Es como una extensión de los patios de la universidad. Para ella el mall se vuelve como un espacio de encuentro casual entre sus conocidos, entre sus amigos con quienes recurre y habita frecuentemente en sus centros educativos ubicados en el entorno. En cambio, en Megaplaza lo que ocurre es como una paradoja entre un control social del espacio y una búsqueda de anonimato. Bueno, aparte de la extensión de la sociabilidad que también se reproduce en Megaplaza, lo que también vemos es que hay ciertos jóvenes a quienes yo conocí que me llevaron a reconocer a otros jóvenes tras
Porque ellos mismos se comienzan a identificar tras su recurrencia cotidiana al mismo mall. Esto es interesante porque se produce una vigilancia social del espacio, pero eso también entra en una tensión constante con la copresencia que debe haber en el centro comercial, porque no es que ellos se reconozcan ahí y empiecen a establecer amistades, a hablarse entre ellos, no. Como dice un entrevistado, es como un te he visto antes, pero haz como si no me hubieras visto. Por eso es un control social limitado que opera a nivel de reconocimiento visual. Y al mismo tiempo ocurre, bueno, en otros horarios, una búsqueda de anonimato de los jóvenes, ¿no? Ellos experimentan una libertad para no, al nadie saber quiénes son ellos, de no ser reconocidos. Esto se produce porque ellos al mismo tiempo como que buscan escapar de otras esferas de la vida social como su familia o el barrio donde sienten cierto control. Entonces el mall le da esta experiencia de anonimato, ¿no? El segundo hallazgo es la apropiación de la práctica del consumo. En Yoke Plaza se construye la idea del consumidor que no compra. Cuando se frecuenta este mall, lo que vemos que hay momentos donde los jóvenes se dedican a circular entre los pasillos, entrando de tienda en tienda, sin un destino fijo o dirección alguna específica, ¿no? A ellos lo que les interesa es jugar con los objetos de consumo, mirarlos, probarse la ropa, manipularlos, sin el interés final de adquirir un intercambio mercantil de compra y venta. Lo que a ellos les interesa es el circuito en sí mismo, actuar como clientes es lo que les parece divertido, es su forma de performar en el espacio. Incluso esta práctica, este conocimiento práctico alcanza un nivel discursivo, ya que los jóvenes protegen y se sienten seguros de su derecho al uso del espacio en condición de consumidores. Por ejemplo, yo le digo a una de las chicas, ¿no? de las jóvenes, yo antes conversé con una trabajadora de Ripley, que me decía que hay chicos que vienen a probarse ropa de juego y le desordenan todo y le incomoda la situación. Y ella me responde, es que no se puede molestar por hacer su trabajo, aunque no compren, o sea, se están probando ropa, es parte de toda la experiencia que te ofrece un centro comercial, ¿no? Entonces para ellos su reinterpretación del consumo es esta práctica, este modo de habitar, de parecer y de performar como consumidores más que el intercambio de compra-venta en sí. En cambio, en Megaplaza lo que ocurre son los límites de no parecer consumidor. Estos jóvenes tienden a construir sus prácticas cotidianas a partir de actividades estando al margen del consumo. Lo que hacen es tener como points o ocupación fijas en el espacio, por eso también es que ellos es más fácil reconocerse entre sí. Y a partir de ello conversan entre ellos, hacen cualquier tipo de actividad que esté al margen del consumo, ¿no? Lo que hacen es lo que ellos mismos le dicen como hacer hora. Entonces vemos que en realidad siempre están deslegitimando su uso cotidiano en el mall. Siempre se ponen en duda a sí mismos, ya que ponen en duda su derecho al uso del espacio, ¿no? Desde sus percepciones, todo usuario que realice actividades ajenas al consumo cotidianamente es sinónimo de rechazo a su presencia o incluso de sospecha. Incluso, por ejemplo, con uno de los jóvenes, cuando estaba con ellos yo conversando, me dice, ¿no? Por ejemplo, los de acá una tienda se han puesto ahí en la puerta para ver qué estamos haciendo nosotros. Nunca se ponen así. También los de abajo, los de seguridad, de amarillo, siempre me dicen qué estoy haciendo. Me supongo que se preguntarán, ¿estará vendiendo algo? ¿Qué estará haciendo? Pero en realidad nunca me han dicho nada. El tercer hallazgo es el nivel de diversidad social que encontramos en el mall. Esto es sobre todo más visible en Megaplaza, donde se construye lo que llamamos como una heterogeneidad controlada. En este mall se ha encontrado como un cierto grupo de jóvenes que son visibles y reconocidos por prácticamente todos los que habitamos cotidianamente este centro comercial. ¿Por qué? Porque llaman automáticamente la atención porque actúan diferente. En realidad son simplemente como más bulleros, más escandalosos al momento de actuar, ¿no? Y esto en realidad los vuelve como potenciales peligros, o sea, son vistos así por los usuarios solamente por el hecho de actuar bastante diferente. ¿No? Has encontrado personas que les llaman pandilleros, palomillas, todo esto como referencias despectivas. Y aquí lo que ocurre también es un campo de negociación y tensión entre los mismos jóvenes que aprenden y desaprenden en base a ensayo y error las formas en las que deben comportarse en un espacio tan controlado como el centro comercial, pero también vemos a las mismas políticas del centro comercial que tratan de incorporar los hábitos y las costumbres de sus usuarios dentro de un espacio de ilusión de seguridad dentro del mall. Por eso vemos, por ejemplo, que han aceptado ciertas prácticas como grafitis dentro del centro comercial, ¿no?
Y aquí es donde, por ejemplo, cito a uno de estos jóvenes. Mira, te confieso algo, ¿ves esos murales? ¿Ves que están escritos por todos lados? Ya, nosotros fuimos quienes lo iniciamos. Y como vieron que nadie nos dijo nada, el resto también comenzó a hacerlo. Entonces lo que vemos es una heterogeneidad controlada. En tanto, el problema no yace en la existencia de una heterogeneidad social en el mall, sino en que las personas sepan cómo incorporar estos hábitos dentro de las propias políticas que les haga ver como seguro o como permitido dentro del espacio, ¿no? Entonces, de este modo pasa desapercibido dicha diversidad. Entonces, como reflexiones finales, podemos ver que el aporte etnográfico nos ha permitido explorar a profundidad las prácticas particulares que se producen en este espacio, ¿no? Y vemos que hay un campo de negociación y tensión constante entre las reglas del espacio y las apropiaciones de los jóvenes, que finalmente relativizan y complejizan esta idea de estatuto público o privado del mall. Por ejemplo, en el caso de la sociabilidad vemos que se construyen dinámicas más complejas que el solo reconocer a los individuos como portadores de mercancía. La sociabilidad también tiene relación con los circuitos en los que el mall está articulado en la vida cotidiana de los jóvenes, las temporalidades, el nivel de recurrencia y sus modos de ocupar el espacio. Por eso se ensayan categorías como extensión de la sociabilidad, control social limitado y búsqueda de anonimato. La práctica del consumo, si bien vemos que sí es de carácter legítimo y controlado en el mall y se evidencian desventajas a quienes están al margen de este, también es interesante ver la relatividad y amplitud en la que ésta puede ser reinterpretada. Por eso aparece esta figura del consumidor que no compra. Y sobre la diversidad de asistentes, vemos que también se construye de manera más compleja que el solo asumir la existencia de una comunidad de iguales o de una homogeneidad social. En realidad se produce una tensión constante entre el deseo de ampliación de la oferta cultural del mall, pero también del mantener la ilusión de la seguridad del lugar, lo cual hace que no implique anular todo lo diferente, sino hacerlo pasar desapercibido, incorporarlo dentro de sus políticas, ¿no? Para hacerlo pasar como algo seguro. Entonces se ensayan categorías como la heterogeneidad social controlada. Bueno, eso es todo por ahora y bueno, estoy abierto a sus preguntas, consultas y críticas y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.